Tiene el uso de la voz para hablar a favor del dictamen el diputado Enrique Laviada Cirerol. Tiene hasta 10 minutos, si nos hace favor de usar la tribuna. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Muchas gracias. Tengo la obligación parlamentaria de defender el dictamen y defender los trabajos de la comisión. Y es lo que voy a hacer. Lo voy a defender. Miren ustedes, diputadas, diputados, nos colocaron los hechos ante terribles circunstancias. Lo que sucedió fue terrible. En medio de un entorno, de un contexto de terribles y grandes dificultades para nuestro Estado. Una situación que, como se ha calificado aquí, nos colocó en muchos momentos ante circunstancias inéditas. Es decir, que nunca antes había sucedido algo así, en medio, insisto, de muchos otros crímenes, de muchos otros factores que han implicado el desasosiego de nuestra sociedad. Esto nos colocaba, lo quiero decir, en una situación de gran presión. La Comisión Jurisdiccional trabajó en todo momento bajo una gran presión. Estuvimos obligados a actuar con mucha seriedad, con mucho cuidado, con mucha cautela, con mucha responsabilidad. Así se dijo siempre en la comisión. Y quienes acompañaron los trabajos de la comisión no me dejarán mentir. Estas fueron normas de conducta que nos pusimos nosotros mismos para actuar con ética, con racionalidad, con un compromiso parlamentario frente a la sociedad, para dignificar en los hechos, en la práctica, a este poder legislativo. Y yo digo que lo hicimos, que lo logramos, actuar con dignidad como diputadas y como diputados. La presión a la que hago referencia siempre fue en dos sentidos. Por un lado, se nos decía que actuábamos con demasiada celeridad. Aquí mismo se ha vuelto a decir que al parecer teníamos prisa por obtener un dictamen. Y por otro lado, otra visión de las cosas nos exigía que actuáramos ya, que asumiéramos nuestra responsabilidad como diputados y tomáramos la decisión que nos toca tomar a nosotros. Para algunos, lo que estaba sucediendo era un caso de conspiración política. Alguien conspiraba en contra del funcionario señalado. Mientras, en el otro sentido, podíamos ser acusados, o lo fuimos, todos los días, de favorecer la impunidad. Esas eran las presiones que había sobre la comisión. Uso solo un ejemplo de asuntos prácticos del trabajo de la comisión. Había un clamor social, y lo entendemos, de que estas sesiones
y estos procedimientos fueran abiertos y fueran públicos, porque además así lo dice el reglamento. Y yo personalmente asumo la responsabilidad de haber cerrado muchas de estas reuniones de trabajo. Y lo digo porque lo hice atendiendo a mi obligación de preservar los datos personales de los implicados y los derechos humanos de los implicados, y no victimizar a nadie, ni a quien fue señalado de cometer el delito, ni a quien fue víctima del delito, porque fue asesinado y perdió la vida. Tuve que hacerlo y asumo esa responsabilidad. Tuvimos que actuar y procesar un dictamen a sabiendas, ante la evidencia de que nuestros reglamentos están completamente desfasados de las nuevas disposiciones legales en materia penal, refiriéndome a este caso en particular. ¿Y qué tuvimos que aplicar, señoras diputadas y señores diputados? ¿Qué tuvimos que aplicar? La razón parlamentaria, la responsabilidad parlamentaria, la racionalidad en el proceso. Es lo que hicimos. Valoramos, pusimos en la balanza qué era lo que convenía al proceso parlamentario, insisto nuevamente, a lo que a nosotros nos toca, nos ha tocado y debemos resolver. Desde luego que esta experiencia nos coloca en la obligación y el reto parlamentario de adecuar nuestros marcos legales, por supuesto. Pero rechazo categóricamente que la comisión, cualquiera de sus integrantes, hubiésemos actuado de mala fe en el procedimiento. Jamás lo hicimos. Defiendo el trabajo que se hizo en la comisión. Agotamos todos los razonamientos. Tuvimos cuidado de apegarnos tanto como fuera necesario y posible en nuestro procedimiento de dictaminación. No hay dictamen perfecto, pero yo no me atrevería a invitarlos a votar, jamás lo haría, invitarlos a votar por un dictamen plagado de vicios y errores. Jamás los llamaría a votar por un dictamen en donde se pudieran haber violado los derechos humanos. Nunca los llamaría a votar por un dictamen donde se hubiesen puesto en duda principios constitucionales, por favor. ¿Cómo voy a votar a favor de un dictamen en donde yo dejo plantada la sospecha de que se violó un principio constitucional? Jamás lo haría. No tiene ningún sentido eso. Nunca los invitaría a ustedes, amigas y amigos diputados, a votar por un dictamen consumido por las prisas, de tal forma que se hubieran pasado por encima de los plazos legales. Jamás los hubiera invitado a votar por un dictamen donde no se hubieran cumplido citatorios, notificaciones y, por supuesto, el derecho de audiencia del implicado. Rechazo categóricamente que no se hubiera garantizado este derecho. Claro que sí se hizo. Y tan se hizo que sus abogados se presentaron ante la comisión. Y ahí nuevamente, a mí se me dijo que de pronto decía una cosa, de pronto decía otra. Sí, así fue, en efecto. Ahí tomé la determinación y también asumo las consecuencias que esto pueda tener de poner a votación de la comisión jurisdiccional la necesidad de abrir en ese momento el procedimiento justo el procedimiento de derecho de audiencia, para que el imputado, por sí o por medio de algún representante legal,
hiciera valer este derecho y dijera lo que a sus intereses correspondía. Y así fue. Así fue. Así fue. Para algunos nos tardamos en hacerlo, para otros lo hicimos demasiado rápido. Pero lo que no me pueden decir a mí es que no se hizo. Se hizo. Comparecieron, por cierto, para impugnarme. Por cierto, a los integrantes de la comisión y a los muchos diputados y diputadas que acompañaron sus discusiones, les consta que en el momento en que comparecieron los abogados del implicado, les dimos absoluta libertad para expresar públicamente sus argumentos. Lo hicieron además ante los medios de comunicación, es decir, ante la opinión pública, de cara a la sociedad. Me sorprendió que fuese tan breve su participación y que nos pidieran lo que ya nos habían pedido por escrito, que por cierto también cumplimos. Siempre estuvo a su disposición toda la información. Si la pedían o no la pedían, eso es responsabilidad de un abogado, eso no es responsabilidad de un diputado. Por eso, presidente, permítame concluir de la siguiente forma. Los invito a votar en favor de un dictamen y del trabajo de una comisión que se realizó con absoluta seriedad y que cumplió con los requisitos legales necesarios y que se apegó a derecho. ¿Para qué? No para juzgar al imputado, no para juzgar lo que sucedió o lo que no sucedió, sino simplemente para determinar si nosotros daríamos paso al retiro de la inmunidad constitucional de la persona señalada o no. Yo, convencido de que trabajamos de manera correcta, convencido de que lo hicimos con absoluta seriedad, racionalidad y principios legales, los invito a votar por el dictamen, a que retiremos el fuero constitucional del funcionario señalado para que comparezca ante la justicia. Y ahí sea, donde se decida, cómo que corra la suerte que cualquier ciudadano o ciudadana de este estado y de este país debe correr para que se demuestre si es inocente o es culpable. Algo que no haremos nosotros, sino que harán los jueces en los tribunales. Muchas gracias, presidente. Presidente Basurto.